A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia. Estamos iniciando nuestro estudio bíblico en oración. Padre Celestial, continúa bendiciéndonos mientras buscamos conocerte mejor estudiando tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Génesis y estamos en el capítulo 32. En nuestro programa anterior nos detuvimos cuando Jacob preparó las manadas y las envió con sus siervos, diciéndoles que dijeran a Esaú que eran regalos suyos y que él venía llegando tras ellos. Hoy comenzaremos leyendo desde el versículo 20 y leeremos ahora hasta el versículo 23, que dicen: Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Esta es la noche cuando Jacob tuvo una gran experiencia. Llegó a este lugar muy desolado al cruzar el vado de Jaboc. Hoy por esa región hay una carretera muy bonita. La construyeron para el reino esomita del Jordán. Conduce a un área que no sería posible ver si no fuera por esa carretera. El cruce está en un lugar muy desolado y queda entre 2 cerros. Es escabroso y montañoso, pero son realmente cerros. Allí es donde llegó Jacob esa noche. Y notamos que no es un hombre feliz porque está lleno de temor y dudas. Recuerda que tiempo atrás había maltratado a su hermano Esaú. Dios no le mandó a conseguir la primogenitura con el método que él empleó. Dios se la iba a dar de cualquier manera. Por tanto, esa noche envió todo lo que tenía para que cruzara el vado de Jaboc, y se quedó en un lado a solas. Él pensaba que si llegaba el hermano, puede que se salvara la familia y simplemente le mataría a él. Por tanto, Jacob se encuentra muy solo. Notemos ahora un aspecto muy importante aquí. Leamos el versículo 24 de este capítulo 32 de Génesis, que dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tenemos que ser francos al estudiar esta lucha. Hemos oído decir que Jacob fue quien luchó. En realidad, Jacob no luchó de ninguna manera. Él no quería luchar contra nadie. Vamos a ser francos. Tiene al tío Labán tras de sí, quien no tiene buenas intenciones para con él. Por delante tiene al hermano Esaú. Y en realidad, Jacob no sirve de contendor para ninguno de los dos. Se encuentra, como dijéramos, entre la espada y la pared y no sabe qué hacer. Ahora, ¿piensa usted que quisiera enfrentarse a otro contendor esa noche? Bueno, creemos que no. Hace algunos años, la revista Time, en su sección de deportes, informó sobre los votos a favor del luchador más grande y dijo: ni un solo voto llegó al atleta más famoso de la historia, el luchador Jacob. Luego recibieron una carta por correo de alguien que decía: háganme el favor de decirme algo de este luchador Jacob. Nunca antes había oído hablar de él. Bueno, es obvio que nunca leyó la Biblia. Jacob no es luchador. Y quisiéramos que esto quede aclarado aquí al principio. Aquella noche se quedó solo porque quería estar solo y no buscaba ninguna lucha. Ahora, ¿quién fue el que luchó con Jacob aquella noche? Bien, es una buena pregunta y ha habido bastante especulación en cuanto al personaje que luchó con Jacob. Creemos que no fue otro sino el Cristo preencarnado, y tenemos una evidencia de ello. Leamos en Oseas capítulo 12, los versículos 1 al 5, que dicen: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los sirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre.
Jehová es su nombre. Amigo oyente, no fue otro sino Jehová, el Cristo preencarnado, quien luchó con Jacob aquella noche. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de Génesis capítulo 32. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Notamos aquí que Jacob no se rinde fácilmente. No es ese tipo de hombre. Por fin, aquel que luchaba con él descoyunta la pierna de Jacob. ¿Y qué pasa? Jacob simplemente se agarra de él. No está luchando, simplemente se agarra de él. Se dio cuenta que no podía vencer a Dios luchando. La única manera de vencerle es sometiéndose y simplemente agarrándose de él. Abraham había aprendido eso. Por eso Abraham dijo un amén a Dios. Creyó a Dios y Dios lo contó por justicia. Abraham estaba sin recursos y abrazó a Dios. Amigo oyente, cuando usted se encuentre sin recursos, entonces confíe en Dios. Se dará cuenta que cuando se está dispuesto a agarrarse de Él, Él está allí, siempre listo para ayudarnos. Leamos ahora los versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no es más Jacob. Jacob es el usurpador, el tramposo. Ahora es Israel. ¿Y por qué? Porque como dijo el ángel, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De aquí en adelante, la nueva naturaleza de Israel será manifestada en la vida de este hombre. Sigamos ahora con los versículos 29 y 30 de Génesis 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. A la salida del sol cojeaba Jacob de su cadera. Había visto al ángel de Jehová, el Cristo preencarnado. Dios tuvo que ponerlo cojo para ganarlo. Dios le descoyuntó la pierna, pero consiguió al hombre. De aquí en adelante, Jacob manifestará una naturaleza espiritual, una dependencia total de Dios. Hay otro joven en el Nuevo Testamento, también hijo de Jacob, y lleva el nombre de Saulo de Tarso. Nos cuenta de su conflicto en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos. Él no pudo ganar. Por fin se dio cuenta que al entregarse y dejar que el Espíritu de Dios hiciera lo que la ley no podía hacer, entonces podía vencer. Amigo oyente, el Espíritu de Dios puede hacer lo que la ley no puede hacer en su vida. Es un hecho de la voluntad, es una sumisión al Espíritu de Dios. Eso es exactamente lo que hizo Jacob. Jacob venció, obtuvo la victoria. No la consiguió luchando, sino entregándose. Jacob tuvo que ser quebrantado antes que Dios lo pudiera usar. Y es la única manera en que usted, amigo oyente, y yo podemos vencer. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 32 del libro de Génesis. Comenzamos ahora el capítulo 33. Y al continuar estudiando la vida de este hombre Jacob, notaremos que hay un cambio. No hallaremos un cambio completo con tan poco tiempo de aviso. Los psicólogos nos dicen que formamos hábitos. Producimos ciertas conexiones sinópticas en el sistema nervioso y hacemos las cosas por hábito. Somos criaturas de hábitos. Por tanto, este hombre Jacob caerá en sus propios caminos muchas veces. Pero comenzamos a ver algo nuevo en él ahora. Antes de terminar nuestro estudio de su vida, notaremos que es un verdadero hombre de Dios. En primer lugar, lo vimos en su hogar, luego en la tierra de Harán, y notamos que era un hombre de la carne. Aquí en Peniel, en el vado de Jaboc, lo hallamos luchando. Después de esto y por todo su viaje a Egipto, lo vemos como un hombre de fe. Un hombre de la carne, luego un hombre luchando, y por fin un hombre de fe, lo que también caracteriza la vida del apóstol Pablo. Hubo 3 períodos en su vida. Fue convertido, y luego pensaba que podía vivir la vida cristiana. Y es allí donde nos equivocamos cuando llegamos a ser cristianos. Francamente creíamos que podíamos vivir la vida cristiana. Después de todo, no necesitábamos ayuda, la podíamos vivir fácilmente. Así pensábamos algunos de nosotros, pero la parte difícil era que no nos es posible vivirla.
Usted recordará que allí es donde Pablo tuvo su problema. Continuaba haciendo lo que precisamente no deseaba hacer. Se dio cuenta no solamente que en la naturaleza vieja no había el bien, sino que tampoco había fuerza ni poder en la naturaleza nueva. Por fin escuchamos su llanto en el capítulo 7, versículo 24 de su epístola a los Romanos. Dijo el apóstol: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Y luego algo sucedió. Leamos ahora el versículo 25 del mismo capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Es por Cristo que Pablo tuvo que agradecer, porque Él iba a ser su ayuda. Por Cristo. Y esa es la manera para todos y cada uno de nosotros. Tenemos esa vieja naturaleza y no puede hacer nada que agrade a Dios. En efecto, Pablo seguía diciendo que era enemistad contra Dios. En el capítulo 8 de Romanos dice: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Amigo oyente, no podemos agradar a Dios en la carne. No es sino hasta cuando usted y yo nos entreguemos a Él y dejemos que obre a través de nosotros, cuando entonces podemos agradar a Dios. El entregarse es un hecho de la voluntad de una persona regenerada, reengendrada, entregándose a Dios. ¿Qué ilustración tenemos de eso aquí en Jacob? Recuerde usted que la Biblia nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción y que sucedieron para servirnos como ejemplos. En el capítulo 33 de Génesis encontramos entonces a un nuevo hombre. Este capítulo nos relata del encuentro de Jacob con Esaú. Luego Jacob sigue hasta Siquem, pero ahora es un Jacob nuevo. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 33 de Génesis. «Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Jacob quería salvar a su familia, y por eso los separó. Nos hubiera gustado haber visto a Jacob cuando encontró a su hermano Esaú. Suponemos que comenzó a postrarse estando aún a 1 kilómetro de distancia. Llegó luego muy humillado, porque Esaú tenía con él unos 400 hombres. Jacob no sabe cómo es que viene, si de amigo o de enemigo. Son hermanos, realmente son gemelos. Parece que se olvidarán de lo pasado. Creemos que Dios debe haber tocado a Esaú para cambiarlo, porque había jurado venganza y amenazaba matar a Jacob. Luego de este encuentro tan conmovedor, veamos qué sucede según los versículos 5 al 7 de Génesis capítulo 33. «Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron». Notemos ahora que Esaú rehúsa aceptar el regalo de Jacob, hasta que Jacob insiste que lo tome. Los versículos 8 y 9 dicen: «Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado?». Y Jacob respondió: «El hallar gracia en los ojos de mi señor». Y dijo Esaú: «Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo». Creemos que por un momento Jacob piensa que su estrategia de encontrar a su hermano tiene éxito, pero note usted que no era necesario. Y fíjese cómo han cambiado Esaú y Jacob. Esaú dice que tiene lo suficiente. Conozcamos más de cerca el ruego de Jacob a su hermano Esaú. Leamos los versículos 10 y 11 que dicen: «Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío». E insistió con él, y Esaú lo tomó.
Esta es una escena algo curiosa. Hasta el momento, estos dos hombres se perseguían en la carne. Cada uno trataba de conseguir algo del otro. Esto era especialmente cierto en cuanto a Jacob. Pero ahora encontramos que Jacob desempeña otro papel. Aquí insiste que su hermano Esaú reciba un regalo. Su hermano, por su parte, insiste en que no necesita de él. Esaú le asegura que no le falta el regalo. Sin embargo, Jacob insiste que lo tome. Amigo oyente, algo ha pasado para cambiar a Jacob. Usted recordará a Zaqueo que subió al árbol. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que bajara y fue con él a su casa, algo sucedió a Zaqueo. No era el mismo hombre que había subido al árbol. Dijo que nunca más sería el recaudador de contribuciones, que había robado a la gente y les defraudaba. Quería devolver no solo todo lo que había robado con sus métodos malos, sino que también quería devolverlo por cuadruplicado. Y puede usted estar seguro que había defraudado a mucha gente. ¡Qué diferencia! ¡Qué cambio hubo! Bien, se podía saber cuál casa había visitado Jesús. Ciertamente había ocurrido un cambio en la vida de Jacob. Antes había entregado un plato de sopa a Esaú en pago por la primogenitura de él. Ahora estaba dispuesto a entregar manadas a su hermano en pago por nada. Su hermano no quería recibir el regalo, pero Jacob insistió, y por fin Esaú lo recibe. En aquel día y en aquella tierra, si uno rehusaba tomar el regalo que otro le insistía que tomara, lo consideraban como un insulto. Por eso, al fin Esaú recibe el regalo de su hermano Jacob. Sigamos adelante con esta apasionante historia. Leamos ahora los versículos 12 al 14 de Génesis capítulo 33, que dicen: Y Esaú dijo: Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Esaú ofrece su protección a Jacob al volver él a la tierra. Dice que irá delante para mostrarle el camino. Jacob responde que su familia, las ovejas y las vacas paridas no pueden viajar tan rápido como viaja un ejército de 400 hombres. Por tanto, le dice a Esaú que siga con sus hombres. Notemos ahora los versículos 15 al 17. Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Esaú vivía en la tierra de Edom. Vuelve a su propia tierra, a su hogar. Sin embargo, deja una guardia que acompañe y ayude a Jacob. Cuando Jacob llega a Sucot, edifica una casa y unas cabañas. Ahora no corramos tan apresuradamente que no hagamos caso de lo que ha sucedido. Un gran cambio ha ocurrido a este hombre Jacob. Todo el plan mañoso de Jacob de presentar un regalo a su hermano se ha frustrado. Dios había preparado el corazón de Labán para que no hiciera daño a Jacob. Asimismo, Dios había preparado el corazón de Esaú para que recibiera a Jacob. Ahora Jacob tiene paz con los dos hombres. Esaú no quería el regalo de Jacob porque él mismo tenía abundancia. Cuando Jacob insistió, Esaú tomó el regalo cortésmente. Ambos hermanos parecen ser generosos y sinceros en su reconciliación. No existe ninguna razón para dudarlo. Siendo que Esaú ahora es rico, y siendo que no ha atribuido ningún valor particular a la primogenitura de todos modos, no hay razón por la cual no pueda reconciliarse con su hermano gemelo. Ahora el sol empieza a brillar en la vida de Jacob. Labán queda pacificado, y Esaú es reconciliado con él. Dios arregló todo esto para Jacob. Si hubiera dejado a Jacob a su propia maña, de seguro hubiera llegado a una muerte con violencia. Después de poco tiempo, Jacob reflexionará sobre su vida y al hacerlo, verá la mano de Dios en su vida y dará a Dios la gloria. Sin embargo, el mal que ya ha sembrado debe cegarlo abundantemente. Todavía le queda al hombre muchas dificultades. No hay ninguna indicación de que Esaú haya tenido una experiencia espiritual. Hay una explicación natural para su amistad. Tenía riquezas en abundancia y no le interesaba la primogenitura. Esaú, pues, se va para Seir
y nos despedimos de él por el momento. Regresará más tarde para el funeral de su padre cuando muere Isaac. Hay un versículo de la Escritura que bien pudiéramos escribir sobre la vida de Esaú. Se encuentra en Proverbios 14, versículo 12, y dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Volviendo a Génesis capítulo 33, leamos los versículos 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. A veces critican a Jacob porque se detuvo aquí en Sucot y en Siquem, y no siguió hasta Betel. En realidad no debemos esperar tanto de Jacob ahora mismo. Está lisiado y está empezando a aprender a caminar con las piernas espirituales. Jacob edifica un altar aquí, así como su abuelo Abraham tenía la costumbre de edificar altares por donde quiera que iba. Lo más notable es que Jacob identificó su nombre nuevo con el nombre de Dios. Llamó a este lugar El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esto indica un desarrollo verdadero en la vida de un hombre que está aprendiendo a caminar. Vamos a decirlo así: este hombre está en camino a Betel, pero no ha llegado allí todavía. Primero viaja a Sucot, pero hasta el momento este hombre no había edificado altares a Jehová, Dios de su padre. Ahora ha hecho precisamente eso. Ahora llega a tener un testimonio para con Dios. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 33 de Génesis. Y en él hemos visto el encuentro de Jacob y Esaú. Hemos considerado 3 aspectos principales. Jacob se encuentra con Esaú y le presenta a su familia. Luego vemos que Esaú rehúsa aceptar los presentes de Jacob hasta cuando Jacob insiste en que los reciba. En tercer lugar, Jacob y Esaú se separan. Pero el aspecto sobresaliente en todo el capítulo es el cambio que se ha operado en Jacob, y esto es de suma importancia. Porque este es el punto al cual debemos llegar todos los hombres. Así como Jacob luchó o se agarró del ángel de Jehová y venció, asimismo Dios quiere otorgarnos la victoria por medio de Jesucristo. Y solo podremos obtener esa victoria sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a Jesucristo mismo. Amigo oyente, si usted aún no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no se ha sometido a su voluntad, le exhortamos a que lo haga en esta misma hora, y notará que Dios obrará en su vida un cambio profundo, un cambio radical, un cambio total que le permitirá pertenecer a la familia de Dios. Quiera el Señor que usted pueda llegar a esta decisión en esta misma hora. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.